Bienvenidos a la segunda clase del aporte cristiano a la ética, que va a estar centrado hoy en los principios del pensamiento social cristiano. Para eso comienzo por presentar los temas de los que suele hablar la doctrina social de la Iglesia, el pensamiento social cristiano, los principales temas de los que suele ocuparse, que tienen que ver con la persona en sociedad, en el mundo del trabajo, y podemos hacer un punteo general, ¿no?, de los temas. Sobre todo va a estar siempre en el principio el desarrollo integral de la persona, que es el gran tema de la ética. La persona se da en un contexto social en el que entran en juego realidades como la familia, el mundo del trabajo, con sus temas correspondientes como el salario, las relaciones profesionales, temas particulares como el de la propiedad privada o el libre mercado, temas de los que se preocupa el pensamiento social cristiano, temas como la pobreza, realidades que nos ocupan en un contexto más amplio como el de la globalización o el desarrollo. Un tema importantísimo que en este tiempo ha alcanzado un enorme valor, que es el tema de la ecología, el cuidado de la naturaleza, y todo en el contexto de la gran propuesta del pensamiento social cristiano, que es el de crear una civilización del amor. Recuerdo todavía la primera vez que, hablando de estos temas en un contexto de empresarios, me daba vergüenza hablar de esta frase, porque me parecía un poco naif, y con una cierta prevención terminé diciéndola, explicando que me parecía un poco naif. Me acuerdo, eran sobre todo emprendedores jóvenes, una reacción bastante fuerte de decir que no les parecía para nada algo ingenuo, sino que era una buena propuesta. La recojo pidiendo perdón de mis prevenciones anteriores. Si ordenara de alguna forma un poco más sistemática los temas de los que vamos a hablar, vamos a tener en cuenta que los principios del pensamiento social cristiano giran alrededor de la persona, que estará al centro de los desarrollos, de la realidad del ser de la persona como ser social, la sociedad, y aquellas realidades que tienen que ver ya con la persona en la sociedad y en el punto central del trabajo. Lo vamos a dejar casi para el final, pero es un punto absolutamente fundamental. El tema muchas veces escuchado del bien común como una realidad a tener presente a la hora de analizar la sociedad y la felicidad del individuo en la sociedad, valores como la subsidiariedad y la participación, valores como la solidaridad, principios que van a regir el pensamiento social cristiano. El destino universal de los bienes, como algo que va a ser justificado en su origen bíblico, pero también de reflexión, y realidades como la propiedad privada y la opción preferencial por los pobres. Son algunos temas de los que vamos a hablar. De esos temas vamos a hablar puntualmente. Pero quería comenzar contraponiendo una serie de valores. Cada una de estas realidades encierra un valor detrás. Y a veces puede haber un cierto contrapunto, cuando en una contraposición, conflictos entre los valores de uno de estos principios y los de otros. Entonces, quería comenzar mostrando cómo no se trata de contraponer principios, sino de confrontarlos de un modo dialógico, de un modo dialogando, de manera que se pueda entender que a veces apuntan a valores que parecen distintos, pero que en el fondo han de ser compuestos entre ellos para entenderlos mejor. Estas dicotomías dialógicas, perdón, me vino a la cabeza un profesor, decía: no me gusta hablar de dialéctica, sino que prefiero hablar de diálogo, porque la dialéctica implica contraposición y el diálogo lo que pide más bien es la búsqueda de consensos y de comprensión conjunta de los problemas. Entonces, se trata de buscar, decía, un equilibrio entre valores. La primera búsqueda de equilibrio va a ser justamente los valores que reclama la persona y los valores que se ponen en juego en la sociedad. En segundo lugar, las contraposiciones que pueden haber entre el bien común, entre la búsqueda del bien común y la búsqueda del bien privado. Vamos después, como digo, a desarrollar cada uno de estos puntos.
y luego entre la solidaridad y la subsidiariedad, principios que a veces son conocidos por sus nombres, pero que trataremos de aclarar en sus contenidos, que tienen algunos más importancia que otros en esta época. En primer lugar, entonces, el pensamiento social cristiano trata de analizar el equilibrio entre dos valores. Primera, pareja entre la persona y la sociedad. Cada una de estas realidades tiene un modo de ser propio y un modo de comprenderlo. Es muy importante, por ejemplo, el modo de comprender la persona. Porque según cómo yo comprendo a la persona, voy a comprender entonces la sociedad, que es la conjunción de las personas en relaciones que pueden ser de un modo u otro. Por ejemplo, si yo considerara a la persona desde una perspectiva que está muy presente en ámbitos de la empresa, neodarwinista, es decir, la persona como la simple emergencia de un ser de la naturaleza que funciona según reglas propias de supervivencia y que busca sobrevivir en un contexto que puede ser adverso, entonces se logrará la supervivencia del más apto. Entonces, si eso es la persona, la sociedad va a ser un lugar de conflictos. Me viene a la cabeza una clásica frase del ámbito de las finanzas, más que de las empresas, cuando hablan de moverse en el mercado como a shark in a pool of sharks, ¿no? Como un tiburón en una pileta llena de tiburones. Entonces el más fuerte será el que sobreviva. Si yo planteo una sociedad en esos términos, ya se pueden imaginar el tipo de relaciones que van a primar en ese tipo de red de relaciones personales. Si yo considero a la persona humana como lo ve el pensamiento social cristiano, voy a ir por un camino totalmente distinto. La persona humana como un hijo de Dios, alguien querido individualmente por Dios, entonces puedo considerar al otro como un igual, como un hermano, a decirme del pensamiento social cristiano, como una hermana digna del respeto, todavía más digna de amor, y las relaciones que van a surgir de esa relación van a ser distintas, creo, en mi opinión, mucho más ricas que la de contraposiciones entre facciones que son originariamente enemigas. El hombre no ha sido, desde la perspectiva del pensamiento social cristiano, creado para eso. Esto va a dar un lugar a derechos y obligaciones que mirarán a cada persona en particular. Y entonces tendré que pensar la sociedad de acuerdo a la riqueza de la persona y pensar a la persona también en términos de riqueza de la sociedad. La sociedad que se estructure dependerá de qué es la persona. Y las consecuencias de lo que yo proponga para la sociedad tendrán mucho que ver con lo que proponga para las personas. Una de las contraposiciones que puede surgir de esta relación dialógica entre la persona y la sociedad es la consideración del bien individual de cada persona individual y de lo que llamamos el bien común, que vamos a ver con detenimiento más adelante. Si hemos recibido el mundo como un don destinado a cada persona y a todas, el bien individual tendrá que estar de alguna forma articulado con el bien común, y lo que trataremos de ver es justamente modos de pensarlo. Acá se puede dar una cierta inversión de los valores, porque va a haber momentos en los cuales el bien común prime sobre el bien individual. Entonces hay que cambiar. Todas estas son, como ven, reglas de pensamiento para después tratar de enfrentar los conflictos concretos que se nos puedan plantear. Dentro de estas contraposiciones podemos poner en segundo lugar aquella entre el destino universal de los bienes y la propiedad privada. Si todo el mundo ha sido entregado al ser humano como un don hecho en segunda persona, y Dios creó al hombre, varón y mujer, según su imagen, según su semejanza, y le entregó, ocúpense de esto, multiplíquense, dominen el mundo, dominen la naturaleza, cuídenlo. Es siempre una indicación en segunda persona del plural, y entonces entiende el ser humano desde una perspectiva cristiana el mundo como un regalo que ha sido destinado a todos, y eso de alguna manera tendrá sus consecuencias, y que también, siendo algo destinado a todos, es destinado a cada uno, por lo cual también
va a darse la justificación de la propiedad privada. Un tercer equilibrio que ha de buscarse es también como consecuencia de estos valores que vemos entre la necesaria responsabilidad común por la creación de riqueza, por ejemplo, que entrará en juego con la subsidiariedad y la participación, y luego también la atención a aquellos que pueden tener menos posibilidades de acceso a esos bienes, donde entrará en juego la solidaridad como un valor también a tener en cuenta y como uno de los principios, ¿no?, del pensamiento social cristiano. Entonces, puestos ahora a recorrer los principios en orden, con un cierto orden, los presentamos y luego iremos explicando cada uno de ellos. El primero de ellos es el de la dignidad de la persona humana, decíamos antes. Un segundo principio que me ayudará a pensar en la dimensión esencial del ser humano, que es la sociabilidad, la socialidad, la explicación de lo que consideramos por el bien común, prestando atención a las dos dimensiones previas, a los dos principios previos. Hablaremos luego del destino universal de los bienes, con atención a la propiedad privada y a la opción preferencial por los pobres, para pasar luego a hablar de la subsidiariedad y la solidaridad. Un lugar importante, que casi lo podríamos poner en el primer lugar, y es el del trabajo. Lo dejamos al final por cuestiones metodológicas, pero es algo absolutamente esencial, porque el trabajo es una dimensión esencial de la persona en el mundo. Y nos detendremos brevemente, lo veremos mejor en la próxima clase, un tema de absoluta actualidad, como es el cuidado de la casa común. La sensibilidad ecológica para gente de mi generación es algo que ha crecido últimamente de una forma admirable y que vale la pena prestarle atención y tomárnosla en serio. Entonces, comenzamos con el recorrido de los principios del pensamiento social cristiano, en particular, comenzando por la persona humana. ¿Qué es lo que entiende, qué es lo que propone el pensamiento social cristiano de la persona humana? Lo primero es entender de aquella narrativa originaria del relato de la creación, leído desde una perspectiva cristiana, no me quedo solamente en la atención a un texto antiguo. En primer lugar, es considerar a la persona humana como creada a imagen y semejanza de Dios, varón y mujer. Es decir, cada individuo humano ha sido querido particularmente por Dios. Dice la enseñanza secular de la Iglesia, en particular el Concilio Vaticano II, que para el mundo contemporáneo es una fuente de pensamientos bastante rica. El ser humano es la única criatura del universo querida individualmente por Dios, que merece amor por sí misma. Dios mira a cada uno de los seres humanos con amor. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo menos en la perspectiva cristiana, yo, con mi nombre y apellido, mi rostro, con mi historia, mirado con amor por aquel ser omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que me ha querido en la existencia y me sé creado por amor. En esa creación plural del ser humano como varón y mujer, descubrimos que más que un yo, encontramos un nosotros, en el cual cada yo tiene su propia individualidad, pero es necesariamente creado en relación. Y entonces el nosotros, de aquel primer varón, primera mujer, Adán y Eva, nos invita a pensar el mundo y las relaciones en el mundo como una invitación a vivir en relación entre nosotros y con el mundo. Hemos salido de las manos de Dios, después de haber creado el lugar para donde encontrar nuestra plenitud, que es el mundo, y las tareas que allí se nos encomiendan, pero hemos de hacerlo, lo voy a repetir varias veces, con respeto a aquello que me revela Dios. Me dice, les entrego, en segunda persona del plural, les entrego a ustedes este mundo para que se multipliquen, lo gobiernen, lo cuiden. Una tarea común que aceptamos propiamente como una tarea común. El relato del pecado original nos indica que la persona humana es imperfecta, es decir, llena de riqueza interior, de tendencia hacia el bien, hacia la verdad, hacia la belleza, hacia la armonía. Al mismo tiempo encuentra dentro de sí tendencias que la llevan al egoísmo, al desinterés por los demás, y de esa manera soy consciente de que mi mundo interior puede a veces tender hacia lados oscuros, como dice
la cinematografía contemporánea en muchas de sus manifestaciones. Entonces, voy a ser consciente de que esa socialidad que vamos a ver después está dada entre seres imperfectos. Entonces también tendré que articular esas relaciones. La persona humana tiene un destino trascendente, no termina en esta sociedad, sino que está llamada a una vida en el más allá. De ninguna manera supone esto desinteresarse, desentenderse de lo que hemos de hacer acá, sino que al revés, todo lo que yo haga acá de alguna forma repercutirá en el mundo que recibiré después de esta vida. Es decir, que también las relaciones sociales que piensa la sociedad, el pensamiento social cristiano, tiene que ver con el destino trascendente, así lo llamamos, del ser humano, de cada persona humana. Trascendente significa que está más allá de mis coordenadas de espacio y tiempo, de lo que yo sé, el ámbito en el que yo vivo y domino. Sé que hay una vida más allá, que será con Dios, y entre un nosotros, que también marca la riqueza. La importancia de la persona humana está marcada por una palabrita que es dignidad. La dignidad de la persona humana se deriva de ser el único ser sobre la tierra que es amado personalmente por Dios. Eso hace que cada persona no pueda ser reducida a un número, sino que, como dice el pensamiento contemporáneo en algunos ámbitos de la filosofía, cada persona humana tiene valor, no precio. Tiene una dignidad que no puede cuantificarse y que no puede relativizarse, es decir, terminar usando, como diría Kant, a la persona como un medio, simplemente un número que me ayuda a lograr resultados, sino que tengo que prestar atención a la persona en su individualidad, en su rostro, otra vez en su historia. Y que el objetivo del pensamiento social cristiano es que la persona humana en la sociedad pueda florecer. Me gusta esta palabra, se usa mucho en el ámbito de la ética anglosajona, el flourishing, ¿no? Se puede traducir así como el florecimiento, la capacidad de desplegar la propia riqueza. Los objetivos que me he de plantear en mis actividades comerciales, profesionales, industriales, lo que sea, han de ser los de conseguir una determinada cantidad de bienes, por ejemplo, pero también el florecimiento de las personas dentro de aquella organización en la que estoy tratando de fijar mi atención. El objetivo final aparece muchas veces en el diálogo que mantiene el pensamiento social cristiano en la sociedad, como el de poner al hombre concreto al centro de la economía. El hombre al centro de la economía. La economía debe girar alrededor de la persona y no la persona alrededor de la economía. Los ingenieros, que sabemos que la complejidad de muchos problemas se resuelven a través de la preparación de modelos, sabemos cómo descomponemos la realidad en una serie de variables y vamos jugando con ellas, prestando más atención a algunas que a otras. Vemos cambiando los valores de las variables, cómo se consigue el resultado final, y entonces esas variables en el ámbito del pensamiento social, pensemos en una ecuación económica de una empresa, considerará los insumos, considerará el capital, considerará el trabajo, donde hay personas, y entonces podrá jugar con las ecuaciones, pero nunca puedo tomar a la persona solamente como un número. Como ingeniero sabemos que las ecuaciones tienen sus limitaciones porque reducen la riqueza de la realidad justamente a algo más manejable, y entonces el buen ingeniero sabe que tiene que interpretar los valores que obtiene en la ecuación según la realidad, tiene que acomodarlas. En esto es donde quiero poner el acento. Puedo introducir, y de hecho lo voy a hacer, en ecuaciones comerciales el trabajo como una variable más, pero tengo que entender que detrás de esa variable hay personas, y entonces tengo que leer los resultados de mis ecuaciones con atención a los valores que hay detrás de esa variable, que no es una variable más, sino que es una variable importante, central en el pensamiento social. Segundo de los principios es el de la socialidad humana o de la sociabilidad, es decir, el hombre ha sido creado no como un individuo autónomo, sino que ha sido creado en comunidad, invitado a la comunidad, invitado a la comunión. No es un yo autónomo y absolutamente independiente, que es como lo piensan muchos ámbitos del pensamiento social contemporáneo, ¿no? Como una realidad autónoma que puede y tiene que vivir desenganchada de los demás, sino que somos necesariamente por creación y por historia, fruto de relaciones.
biológicamente somos frutos de relaciones entre personas, educativamente somos el fruto de una relación interactiva riquísima a lo largo de años de formación que cada uno ha recibido, laboralmente somos fruto del trabajo de otros y somos también condición de posibilidad para el trabajo de otros y de otros crezcan, y vivimos, crecemos en una constante relación a la que hay que prestarle atención. Estamos llamados a la comunión, y lo propio de la sociedad no es el conflicto. Citando, parafraseando una frase muy típica de los años 60, de las revoluciones del 68, para los que sean de mi generación, el hombre ha sido creado para el amor, no para la guerra. Entonces, la sociedad ha de pensarse en términos, sí, imperfecta, otra vez decimos, con la existencia de conflictos reales que a veces son difíciles de resolver, pero que se han de solucionar no con la hipótesis necesaria de la guerra, sino de la capacidad que tenemos de diálogo y de resolver nuestros intereses por superación, sin tener simplemente que aplastar, por así decir, al contrincante, al competidor, al colega que está intentando resolver las cosas de otro modo. El pensamiento de la socialidad humana de esta perspectiva me ayuda a pensar las relaciones que han de constituir la sociedad. Y ahí es donde tiene una importancia fundamental la justicia como valor, como virtud, que es sobre todo una virtud individual, pero que tiene siempre que ver con mi relación con los otros. Entonces, he de pensar la sociedad desde una invitación a vivir en una comunidad justa que despliegue toda su riqueza junta. El problema es que también a veces las estructuras que se forman en la sociedad pueden ser estructuras problemáticas. Pensemos, por ejemplo, me viene a la cabeza en una empresa de consumo masivo, el gerente de ventas había formado distintos equipos y entonces lo que hacía era contraponerlos entre ellos. Cuando se hacía la evaluación de resultados, se ponía en evidencia a los que habían conseguido mejores resultados y se los llevaba a oponerse a los otros y se creaba entre ellos una tensión, a veces humillando a los que habían conseguido menos, lo cual creaba un ámbito de trabajo bastante problemático. En la misma época, un amigo trabajaba en una empresa que lo que promovía era un trabajo colaborativo entre los equipos de ventas, por ejemplo. Entonces era muy clara la diferencia de estado con la que llegaban a casa al final del día. Uno llegaba destruido, el otro llegaba más tranquilo. Quiere decir que hay estructuras a veces problemáticas en la sociedad que han de ser miradas con atención. La Iglesia suele también hablar en este sentido de estructuras de pecado, es decir, de estructuras particularmente imperfectas que han de ser estudiadas para tratar de lograr entre ellas una mínima armonía. El siguiente de los principios es un importante, que es el del bien común, es decir, el pensamiento social que mira a la realidad que nos rodea, percibe a cada individuo dentro de una red de relaciones que tienen tanto bienes particulares como un bien que ha de ser el de toda la comunidad. Y entonces, aportes del pensamiento social cristiano, damos una definición del bien común. La mayoría de los temas que estoy tocando acá están tomados del compendio de Doctrina Social de la Iglesia, un libro que sugiero para todos aquellos que quieran profundizar. Un libro de una apariencia bastante impresionante, porque tiene un volumen bastante interesante, pero hay que tener en cuenta que la mayoría del libro consta de índices. Todo esto que tengo aquí son índices para poder ir a buscar temas de interés. Pero es una lectura sumamente interesante y sistemática de todos estos temas. Entonces, decía que la propuesta del pensamiento social cristiano respecto del bien común comienza por una definición de lo que es el bien común, que es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posibles a los grupos y a cada uno de sus miembros el logro de su propia perfección. Es decir, que comienza con, es una propuesta concreta de qué estoy hablando. En un contexto social, la capacidad de florecimiento de las personas depende de condiciones exteriores que la sociedad de su conjunto puede facilitar o puede obstaculizar. Entonces, la búsqueda del bien común me lleva a pensar en las condiciones que hacen posible el florecimiento personal. Algunas dependerán de instancias superiores sociales, de instancias
por ejemplo, de la sociedad política, o por ejemplo del cuerpo directivo de una empresa, pero que tienen que tener como función el dar condiciones para que cada individuo se pueda desarrollar con riqueza dentro de esa realidad. ¿De dónde toma su raíz esta consideración? Primero, otra vez, que el mundo ha sido dado a un nosotros. A nosotros nos ha sido dado un mundo común. Y de él hemos de sacar toda nuestra capacidad de trabajo para promover algo que nos ayude a todos en común. Las instancias sociales han de asegurar condiciones mínimas para que se puedan desarrollar cada persona en particular. Estoy pensando, por ejemplo, en el horario de una fábrica, en los turnos y la manera en la que se organizan, condiciones dramáticas. Estoy pensando, por ejemplo, en el ámbito de las residencias médicas. Uno puede manejarlas de muchos modos, pero puede poner el bien común como algo que haga posible el crecimiento profesional y humano de aquellos que trabajan, o no. Y ahí están nuestras posibilidades de aporte. El bien común también lleva consigo la responsabilidad de aportar al bien común, porque no se trata solamente de tomar el bien común como algo que ya está, sino que el bien común supone también la creación de bienes, por ejemplo, para que todos puedan disfrutar de ellos y que cada uno ponga su capacidad de creatividad para generar condiciones de vida mejores para los demás. Pienso en una empresa que se dedique a la producción de granos y entonces puede pensar claramente que lo que está haciendo es alimentar y entonces tratará de hacerlo del mejor modo posible. ¿Ganará plata? Por supuesto. Y cuanto mejor haga esa producción, más plata ganará. Pero es importante que lo piense como una obligación de aportar a lo que todos después podemos disfrutar en primera persona del plural. Y entonces decía que el bien común mira a prestar atención a esas condiciones mínimas en las que cada individuo podrá sacar lo mejor de sí. Como cada individuo no es autónomo, sino que está también metido en un nosotros, el bien personal nunca se da sin el bien también de los demás. Entonces hay de prestarse atención también a esto. Luego, en cuarto lugar, vemos el principio del destino universal de los bienes. El mundo ha sido entregado a un nosotros, y ese mundo es también un conjunto de bienes que se nos hacen disponibles y que son el fruto del trabajo mancomunado de personas que colaboran para realizar esa tarea que es la de hacer este mundo más vivible. Y entonces hay una serie de bienes disponibles, pero esos bienes disponibles han de estar considerados básicamente como destinados a todos. Después se buscará en cada tiempo, en cada época y según criterios distintos, el modo de distribuir esos bienes, por ejemplo, de acuerdo al mérito. No es una mala palabra el mérito, sino que ha de ir también acompañado con otros valores. Me viene a la cabeza prácticamente ahora hablando del mérito, la importancia del esfuerzo común, ¿no? Es decir, estamos llamados al esfuerzo. Trabajar cansa, como dice un poeta italiano del ámbito de las izquierdas, un gran poeta del siglo XX. Trabajar cansa, parece una obviedad, pero es necesario un esfuerzo para colaborar en la creación de bienes y después tratar de abrir esa capacidad de acceso a los bienes de un modo equilibrado y justo. Un esfuerzo común que nos corresponde a todos. Ahora nos permitirá esta visión del principio hablar de dos temas fundamentales como son la propiedad privada y la opción fundamental por los pobres. Un tema problemático a veces si se lo ve de una perspectiva ideológica, pero bastante comprensible si uno lo estudia desde la sociedad política, incluso desde el corazón humano. La propiedad privada entonces ha tenido bastante impacto no muy positivo en nuestros ámbitos, las declaraciones del Papa Francisco sobre la propiedad privada cuando decía que es un derecho secundario. Y entonces se pensó inmediatamente en una especie de papa corporativista comunista que negaba la posibilidad de la propiedad privada. Entonces, vuelvo a los textos, por ejemplo, que pueden encontrar en el compendio de Doctrina Social de la Iglesia,
es lógico que nos apropiemos de bienes a través de nuestro trabajo y es justo. Es más, va a decir la enseñanza de la Iglesia que es un bien esencial. La propiedad privada es un principio esencial de la sociedad. Y al mismo tiempo es también un principio importante, esencial de la accesibilidad a los bienes. La propiedad privada, entonces podemos acercarnos a una descripción que dice así: aseguran las propiedades individuales, ¿no? Aseguran a cada uno, a cada cual, una zona absolutamente necesaria para la autonomía personal y familiar, y deben ser considerados como ampliación de la libertad humana. Es decir, mi trabajo puesto al servicio de mis bienes es el fruto de mi libertad ejercida en el mundo para conseguir apropiarme de cosas de un modo justo. Dice, ampliación de la libertad humana al estimular el ejercicio de la tarea y de la responsabilidad, y constituye una de las condiciones de las libertades civiles. La cultura contemporánea nos habla muy bien, ¿no?, de cómo los bienes comunes se descuidan en un país como el nuestro, eso es bastante evidente, y cómo la propiedad privada despierta mi capacidad de trabajo y mi creatividad de un modo más rico que el tener que trabajar puramente por valores sociales, ¿no?, por actores sociales. Elemento esencial, decía, del pensamiento social cristiano es la propiedad privada, pero no es un derecho absoluto, porque también tengo que prestar atención a la destinación universal de todos los bienes. El mundo ha sido entregado a nosotros como un bien común. Después se verá la manera en la que se puedan distribuir de un modo equitativo, pero todos tienen derecho al acceso a los mismos bienes. Y también la Iglesia ha hecho mucho hincapié, la cultura en general, ¿no?, el acceso no solamente a los bienes materiales, sino últimamente se pone mucho hincapié a los bienes culturales, y en particular estoy pensando también en los bienes tecnológicos, en los bienes digitales, ¿no?, la capacidad de acceso de todos a esas riquezas que ayudan también a crecer en la propia plenitud. Y en segundo lugar, dentro del destino universal de los bienes, la opción fundamental por los pobres. Busquemos un texto de referencia que nos ayude. Dice: el principio del destino universal de los bienes, el mundo ha sido entregado aún nosotros, exige que se vele en particular solicitud por los pobres, por aquellos que se encuentran en situaciones de marginación, y en cualquier caso, por las personas cuyas condiciones de vida les impiden el crecimiento adecuado. Es decir, que tengo la responsabilidad de mirar a mi alrededor y ver cómo muchas veces aquellas estructuras de las que hablábamos antes han creado situaciones en que hay personas que quedan casi de un modo forzado en situaciones de vulnerabilidad. Y entonces la Iglesia presta e invita a los cristianos y a las personas de buena voluntad a prestar atención, porque soy responsable de aquellos que no tienen ni siquiera la posibilidad de acceso a determinados bienes. En un país que está lamiendo los límites del 50% de la pobreza, no podemos vivir ajenos a esa realidad, no podemos vivir desde una perspectiva humana, humanista, filosófica y por supuesto desde una perspectiva cristiana de espaldas a una multitud de personas que no tienen ni las más posibilidades, ni las más mínimas posibilidades de acceso a determinados bienes, y tenemos que trabajar para que de un modo equitativo se alcance también a resolver esos problemas. El pobre el necesitado es siempre alguien que me llama a una creatividad para resolver los problemas también de ellos. Ellos, por supuesto, que también tendrán que hacer su parte, pero muchas veces no tienen ni siquiera esa posibilidad. La Iglesia, entonces, en el fondo no hace más que seguir el modo de actuar de Dios. El mismo Dios no se sirve de los poderosos y no secunda. Hay todo un pensamiento de corte protestante, por ejemplo de tipo calvinista, en el que se habla de cómo el bienestar económico y la plenitud económica depende del favor de Dios. Dios bendice, cuando Dios bendice, entonces uno consigue riquezas, y la riqueza es una forma, ¿no?, de asegurarse que uno cuenta con el favor divino. Eso es una distorsión del pensamiento que por lo menos desde una perspectiva católica no se lo ve de esa manera. Dios ha actuado de otra manera, por así decirlo. Elige a un pueblo desconocido, hubiera podido apoyarse en Asiria, en Babilonia, en Egipto,
sin embargo elige el pueblo de Israel, que no es el más grande en su momento de la historia, y Jesús que se acerca a los enfermos y a los pobres, a las mujeres y a los niños, todas individualidades que estaban consideradas como de segunda importancia. No deja de prestar atención a los potentes, pero su predilección va a ayudar a aquellos que están más necesitados. El pensamiento social cristiano trata de secundar ese pensamiento que de alguna manera también está puesto, metido dentro de nuestros corazones, dice el Papa Francisco en el último documento que escribió. Habla de cómo cuando me encuentro frente a un vulnerable, siento un impulso interior de acercarme y de ayudarlo. A veces un trabajo cultural posterior puede tratar de silenciar ese impulso, pero hay un impulso originario del corazón humano a ayudar al más necesitado. Y eso también lo rescata el pensamiento social cristiano. El principio de subsidiariedad. El trabajo común que nos propone el mundo requiere de nuestra parte participación, es decir, yo tengo la obligación de colaborar con esa tarea común de construir una sociedad justa. Y entonces pondría casi en primer lugar eso que pongo en segundo término en la diapositiva, que es la participación. Soy responsable del desarrollo de la sociedad en la que vivo, de la creación de riquezas de la sociedad en la que vivo. Y en toda sociedad hay una estratificación de responsabilidades, es decir, que yo puedo ver en una empresa, por ejemplo, que hay un cuerpo directivo, hay un cuerpo intermedio de dirección, mandos intermedios, y luego, por ejemplo, la fuerza del trabajo, y entonces cada una de ellas tiene sus propias responsabilidades. ¿Qué dice el principio de subsidiariedad? Para decirlo en popular, podría decir que cada palo aguante su vela, es decir, que cada estrato de responsabilidad ha de responder por lo que le toca como tarea. También en el conjunto de la sociedad uno puede pensar en la clase política, dirigente, puede pensar en los organismos intermedios de la sociedad civil, puede pensar después en el mundo del trabajo y pensar que hay interacciones entre esos estratos y que cada una de ellas debe responder a su propio lugar. El principio de subsidiariedad me dice sobre todo que las instancias superiores no deben intervenir supliendo las obligaciones de la parte inferior, porque estaría dañando la responsabilidad que tiene cada dimensión de la sociedad de responder a sus propias obligaciones. Vamos a verlo con el texto, que está quitado de un documento cuya traducción es muy sencilla, pero creo que se puede entender. Dice así: como no se puede quitar a los individuos y darle a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria, así tampoco es justo, constituyendo un grave perjuicio y perturbación del recto orden, quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos y absorberlos. Es decir, que cada estamento de la sociedad sea a nivel, pienso, familiar, por ejemplo, ¿no? Un padre no puede suplir los trabajos del crecimiento del hijo, un directivo en la empresa no puede suplir lo que tienen que hacer los mandos intermedios, ni los mandos intermedios suplir, sin dejar crecer a los que están bajo su gobierno. También en la sociedad civil, en el ámbito, por ejemplo, del Estado, no debe intervenir en aquellas cosas que ha de resolver las sociedades intermedias. Pienso en esto, una experiencia fuerte que tuve en un curso de pensamiento social cristiano en Estados Unidos. En el ámbito anglosajón hay un fuerte sentido de responsabilidad de las sociedades locales. Cada vez que salía un tema en el que se requería la responsabilidad del Estado para resolver problemas, saltaban todos los, en este caso hay muchos americanos, norteamericanos, saltaban diciendo que el Estado no se meta donde no tiene que meterse. Eso es responsabilidad de la comunidad local. Y pensaba cómo en nuestros ámbitos latinoamericanos, en Argentina creo que es claro, hay una fuerte tendencia a delegar en las instancias superiores problemas que no siempre son solamente de las instancias superiores. Y que entonces los problemas de una sociedad local, esto por ahí en pueblos ciudades más chicas del país, o en pueblos incluso donde las relaciones son como más cercanas, hay como mucha más responsabilidad de resolver los problemas locales sin delegarlos inmediatamente en la instancia superior de gobierno.
Los gobiernos no deben intervenir en aquellas cosas que pueden hacer los privados. Por ejemplo, toda la relación público-privado es todo un tema que entra dentro de esta realidad. El Estado no debería, según los principios de la doctrina social de la Iglesia, meterse dentro de problemas que pueden resolver otro tipo de instancias. Acá también hay que matizar, porque no es simplemente propiedad privada o empresa privada contra empresa pública, por ejemplo. El tema es mucho más rico que eso, pero por supuesto que también se puede encarar desde esa perspectiva. El principio de solidaridad. Decíamos antes que uno siente de alguna manera la preocupación por aquellos que no tienen acceso a bienes que pueden ser de importancia. Y entonces dice el principio de solidaridad. La solidaridad es también una verdadera y propia virtud moral. Atención, no un sentimiento superficial por los males de tantas personas cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común. Es decir, por el bien de todos y cada uno, para que seamos verdaderamente responsables de todos. Todos responsables de todos. Esto puede ser algo que en cierta medida está como muy aceptado, pero nuevamente está muy conectado con lo anterior. La solidaridad no es simplemente una especie de entretenimiento para momentos marginales de mi vida, sino que tiene que ser una virtud social mía de ciudadano, de ciudadana, en un contexto del que soy siempre responsable. Vuelvo a la realidad de un país con un 50% de pobreza, será menos, pero bueno, estamos para simplificar, en el que me tengo que sentir responsable de esas situaciones, y cada uno desde un lugar distinto tendrá posibilidades de colaborar con las problemáticas que ese principio plantea. Vamos ahora a un tema clave, que es el tema del trabajo. Lo pongo como un principio, a pesar de que no está planteado por ahí en la bibliografía de ese modo, pero es un principio clave porque forma parte de la vocación originaria del hombre, varón y mujer, el haber recibido una tarea que ha de desplegar para lograr su plenitud. Plenitud que se va a dar en su armonía de vida con quienes lo rodean, y también de su armonía con un Dios que le pone como tarea el sacar adelante el trabajo como una responsabilidad que le permite imitar a Dios. Vemos un poco lo que vimos la vez pasada. Esta realidad del trabajo está presente de un modo muy claro incluso en los primeros escritos cristianos. Tienen delante un texto del escrito más antiguo de todo el Nuevo Testamento. Antes de los Evangelios, escribió San Pablo, Pablo de Tarso, una carta a una de las comunidades cristianas fundadas por él, en Tesalónica, al norte de Grecia, en la que, hablando de la venida de Jesucristo al final de los tiempos, muchos pensaban que llegaba el fin de la historia, y entonces dejaron de trabajar y se dedicaban solamente a rezar y a preparar la venida de Jesucristo. Entonces comenzó a haber en aquella ciudad una serie de zánganos que se dedicaban solamente a rezar sin trabajar, y entonces le llegó el mensaje a Pablo, y entonces en la segunda carta que les escribe, fechada en la primera mitad del siglo I, para hacerse una idea de la antigüedad del texto, cuenta que se enteró de esto, y vamos al texto, porque si ustedes ya saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Trabajábamos duramente día y noche hasta cansarnos, queríamos darles un ejemplo para imitar. Pablo era un artesano, se dedicaba a tejer tiendas con lana de Tarso, que eran unas tiendas bastante buenas, impermeables, que tenían buen mercado. Un ejemplo para imitar: el que no quiera trabajar, que no coma. Trabajen en paz para ganarse su pan. Aquellos que estaban viviendo de arriba les dice, no, así no. Si no trabajan, no comen. El que no quiera trabajar, que no coma. Hermanos, no se cansen, salteo pasos, ¿no? Hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece a las indicaciones de esta carta, señálenlo, y que nadie trate con él para que se avergüence, pero no lo traten, no lo consideren como un enemigo, sino repréndanlo como un hermano. Fíjense cómo
hay criterios para resolver un problema grave que era de los que no trabajaban, ¿no? El que no quiera trabajar, que no coma, dice claramente. Ojo que en nuestro país hay una fuerte tendencia a veces a considerar a los desocupados como inútiles. Recuerdo lo que decía antes, condiciones mínimas de acceso al trabajo son un derecho fundamental. Mientras no logremos esas condiciones, tendremos que sobrellevar un problema muy grave que es cómo lograr introducir en el mundo del trabajo a aquellos que todavía no pueden. Entonces, si uno no quiere trabajar, entonces en ese sentido hay que tratar también de solucionar los temas, como dice San Pablo, no de un modo violento, sino atendiendo también a lo que son consideraciones cristianas, tratarlos con exigencia para que respondan a las obligaciones que tienen de trabajar. Entonces, el trabajo, leo ahora un texto que nos toca muy de cerca, desconocido para muchos. En el año 2007 hubo un encuentro de obispos de Latinoamérica y el Caribe en Brasil, en Aparecida. Hay unos textos muy lindos, texto largo para variar, complejo, pero que tiene contrapuntos que para una sociedad latinoamericana tienen una fuerte importancia. Leo un texto de ese documento final de la reunión de Aparecida, así se llama, que dice así: alabamos a Dios porque en la belleza de la creación, que es obra de sus manos, resplandece el sentido del trabajo como participación de su tarea creadora, comprensión del sentido del trabajo, y como servicio a los hermanos y hermanas. Jesús, el carpintero, dignificó el trabajo y al trabajador, y recuerda que el trabajo no es un mero apéndice de la vida, sino que constituye una dimensión fundamental de la existencia del hombre en la tierra. Es un texto de Juan Pablo II. Por la cual el hombre y la mujer se realizan a sí mismos como seres humanos, en trabajo. El trabajo garantiza la dignidad y la libertad del hombre. Es probablemente la clave esencial de toda la cuestión social. Como habla la Iglesia constantemente de la necesidad de crear trabajo, ¿no? Me parece un horror las dificultades que tenemos en el país para poner en funcionamiento, ¿no?, nuestras instancias productivas, pero que sigue siendo una tarea común, no de parte, no de lados de la grieta, sino un trabajo que es profundamente importante para la realización de la persona como persona. Estamos hechos para el trabajo, eso es la idea central de todo de estas consideraciones. El trabajo tiene que ver con mi realización personal, pero es siempre realizado en un contexto social, por lo cual vamos otra vez al compendio de doctrina social, que dice: el trabajo humano posee también una intrínseca dimensión social. El trabajo de un hombre, en efecto, se vincula naturalmente con el de otros hombres. Hoy principalmente, el trabajar es trabajar con otros y trabajar para otros, y es hacer algo para alguien. Quería hacer un punteo de estas ideas, ¿no? Trabajar es trabajar con otros. Quiere decir que eso me pone dentro de unas relaciones en las que tengo que pensarme trabajando con otros, trabajo colaborativo, por ejemplo. Trabajar para otros, descubrir el valor social de servicio que tiene mi trabajo. Una enfermera lo puede tener muy claro, un ingeniero industrial puede no tenerlo tan claro. El operario de una fábrica puede no tenerlo muy claro. Por ahí el que es un operario de mantenimiento, por ahí lo puede tener un poco más claro, pero cada uno debe descubrir también cuál es la dimensión servicial del propio trabajo. ¿A quién ayudo yo con mi trabajo? Eso es clave para entender la riqueza de mi lugar en la sociedad. Lo mío es siempre hacer algo para alguien, ver rostros detrás de los números que marcan las dimensiones de mi trabajo. El trabajo entonces es una responsabilidad colectiva en la que todos nos ayudamos a todos. Pensar el trabajo en esta dimensión global, big picture, ¿no? Es decir, la distribución universal del trabajo es que todos nos ayudamos con conflictos, con problemas de intereses, para lograr entre todos, lograr un mundo en el que todos vivamos mejor. Trabajo y colaboración son parte de mi modo de ser humano, disponible a ayudar y a ser ayudado. La dimensión comunitaria del trabajo también está puesta al centro de la reflexión cristiana. No puedo trabajar de un modo que me degrade, no puedo hacer trabajar a otros
de un modo que los degrade, si eso depende de mí. Y que el trabajo tiene que permitirle a las personas vivir dignamente. Como decía el documento de Aparecida, la gran solución del problema social, del problema obrero, es el trabajo, ¿no? El poder dar condiciones dignas de trabajo a aquellos que participan de la vida social en un determinado contexto. Y como última idea, el de la caridad en todo, es decir, que si yo pongo la caridad, sabiendo que vivo en un mundo de conflictos, en todas mis relaciones, entonces puedo hacer una propuesta de valor en un contexto laboral, aunque sea un contexto exigente. El último de los principios es el cuidado de la casa común. Esto lo voy simplemente a puntear y a explicar brevemente, porque lo veremos con más detenimiento en la próxima clase. Pero es evidente que vivimos un momento de la humanidad en el que hay una fuerte conciencia del daño que podemos estar haciendo, que estamos haciendo de hecho al mundo en el que vivimos, y si bien hay una fuerte conciencia de la necesidad de cuidar la casa común, no sé, creo que, no sé si es originaria del Papa Francisco la frase, no lo sé, creo, yo por lo menos la tomo por ahí. El cuidado de la casa común está lleno de paradojas, porque por un lado nos damos cuenta, por otro lado no queremos perder una serie de facilidades que tenemos hoy, entonces hemos llegado a una situación en la cual el daño que estamos haciendo al planeta es bastante grande y no vemos modos de lograr la sustentabilidad como un valor aceptable por todas las instancias, de la industria, del comercio, de las finanzas, de lo que sea. Hay un aporte muy rico hecho por el Papa Francisco con un documento del año 2015, la Laudato Si, que voy a explicar brevemente en la próxima clase, en la que se pueden encontrar sugerencias que tuvieron gran impacto a nivel mundial y a nivel personal en gente del mundo del trabajo, de la industria, de la finanza, del comercio, en ámbitos intelectuales, académicos, con muchas cosas que pueden ser discutibles. Tiene una serie de afirmaciones, como decíamos en la clase anterior, ¿no? Algunas que son coyunturales y no puedo estar más o menos de acuerdo con el calentamiento global o con el problema del agua, pero lo importante va por otro lado, ¿no? Tomar conciencia de que el mundo es una responsabilidad común y tenemos la posibilidad de destruirlo. Y entonces hay un llamado de atención a poner una mirada cristiana también en esto. No se asusten, la siguiente diapositiva muestra simplemente el índice de ese documento en el cual se puede ir viendo cómo se van analizando estos temas y las propuestas que irá haciendo, que las veremos, como digo, en la próxima clase. En la próxima clase entonces vamos a ver el pensamiento social cristiano y los sistemas sociales, económicos y políticos actuales. Vamos a hacer una especie como de presentación de modelos en pugna, por decirlo de alguna manera, y dónde se coloca el pensamiento social cristiano, con una referencia especial al último documento del Papa Francisco, la Fratelli Tutti. Y luego también una presentación general de la cuestión ecológica con esta carta de la que acabábamos de hablar. Les dejo en último término bibliografía que considero esencial para esto. Pongo en segundo lugar un libro que me ha gustado mucho, uno de los más modernos en este tema, en mi opinión, que se publicó hace unos pocos años, editado en Argentina. El autor es un sacerdote argentino especialista en temas de doctrina social de la Iglesia, se llama Gustavo Irrazábal. El libro se llama El Evangelio Social, un tesoro olvidado, un libro recomendable, corto, intenso y muy bien escrito. Y luego el compendio de doctrina social de la Iglesia que les acabo de presentar también hace un rato. Con esto terminamos la intensa clase de hoy. Muchas gracias.